En la Radio Canaria, episodios insulares con Paola Llinares. La primera dominación del archipiélago canario no se inició con las armas, se inició con una cruz. Los religiosos fueron los primeros en aproximarse a las islas en acción evangelizadora. Su labor era esencial para los intereses europeos porque justificaba la posterior conquista. Había que evangelizar a los pueblos paganos. Era una misión espiritual, no solo una ocupación territorial. ¿Cómo se convenció a los indígenas canarios para cambiar un culto por otro? Empezamos. La observación era fundamental para la sociedad indígena canaria. Les permitía conocer las estrellas, cuándo salían o se ocultaban, ordenar el mundo para saber cuándo tenían que iniciar la cosecha, cuándo tenían que plantar. Sus ideas religiosas estaban al servicio de la naturaleza y de los fenómenos naturales, y eso daba sentido a su mundo. ¿Qué ocurre entonces cuando los castellanos y los europeos quieren imponer sus ideas religiosas? ¿Cómo hacen para que la población canaria cambie unos ritos y unas creencias por otras? Sobre este paso de una fe a otra ha investigado Miguel Martín González, historiador y profesor. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Episodios Insulares. Muchísimas gracias, bien hallado. Bueno, Miguel ha investigado y publicado diversos libros, el último titulado Chaxiraxi, Sincretismo Religioso en Canarias, de la editorial Bilenio Publicaciones, sobre el que vamos a hablar hoy. Antes de profundizar, Miguel, en este sincretismo, en esta fusión de creencias, vamos a conocer bien cómo pensaban los indígenas canarios, en qué creían, creencias que están estrechamente ligadas a la naturaleza, Miguel. Efectivamente, es que no había otra, o sea, la naturaleza les marcaba los ritmos diarios, los ritmos cotidianos, su vida socioeconómica en general, pero también su vida espiritual. O sea, que estamos hablando de que los fenómenos, la fenomenología que se manifiesta en la propia naturaleza les va a ir indicando los pasos del tiempo, las estaciones. Todo eso se ve en los indicios de la propia naturaleza. La simple floración, las que tienen un determinado momento en que llegan a sus periodos de floración, de frutos, pero también la observación sobre todo del sol, ¿no? Los tiempos que marca el sol, los caminos del sol. Eso es fundamental porque es el que va a marcar el calendario ritual, el calendario doméstico. O sea, que es una adaptación total a los ritmos que marca la propia naturaleza, y a partir de ahí se inicia todo lo que son la fenomenología y las creencias del mundo indígena hacia aquellas manifestaciones que no lograban entender, que nosotros hoy desde la ciencia lo entendemos perfectamente, pero que los antiguos, usando el mito, que era su forma de entender el mundo, era su cosmovisión, la mitología les determinaba, porque la mitología son cuentos, leyendas, historias que van fluyendo, y esas historias eran reales para ellos, y eso se iba transmitiendo de padre a hijo. Era un desarrollo, lo que llamamos cultura, que se estableció, y es lo que les iba marcando y les iba enseñando su vida, no solo cotidiana, doméstica, sino también la vida espiritual y religiosa. Uh-huh. Este apartado es tan importante que va a marcar, la dinámica de las sociedades antiguas. Y este culto a la naturaleza, Miguel, se manifiesta en diferentes elementos, algunos que se han mantenido hasta nuestros días: canales, cazoletas, grabados rupestres. Efectivamente, son los restos más abundantes que hay en Canarias y están todos vinculados a la religiosidad, a la espiritualidad. O sea, es el tema sí, como decías, de canales y cazoletas, esos agujeritos en el suelo con sus canales que van conectando un entramado, que para nosotros no tiene ningún orden, ningún sentido, pero sí lo tenía para los antiguos. Eran lugares donde se hacían rituales de comunión, de compartir con los dioses. Pero también tenemos el mundo de las cuevas,
cuevas sagradas. ¿Por qué una cueva se diferencia de lo sagrado a una cueva de habitación normal y cotidiana? Pues por los elementos que contiene dentro. Puede contener grabados rupestres, caso de Gran Canaria, los triángulos, canales y cazoletas que también hay dentro de las cuevas, cúpulas que son cazoletas pero en la pared, en la vertical, y otros elementos de lo que es la propia religiosidad. Pero también tenemos el mundo de los grabados rupestres, que es algo fantástico. En Canarias es uno de los sitios del mundo con mayor número de grabados rupestres por metro cuadrado, o sea que estamos hablando de una barbaridad de muestras, de restos de lo que es la sacralidad del mundo antiguo. ¿Por qué era tan importante esa sacralidad? Pues la cantidad de yacimientos nos lo dice. Por todos sitios, en todas las islas nos vamos a encontrar manifestaciones de grabados rupestres que van variando las tipologías, pero tenemos hasta 7, 8 tipologías diferentes de grabados rupestres que entramos dentro del mundo de lo simbólico, el simbolismo, ¿no? Y eso es importante en todas las culturas antiguas, que el mundo simbólico representaba la realidad del mundo natural. Uh-huh. Vamos ya, Miguel, a ese primer contacto entre europeos y población indígena. ¿Cuál fue el papel de los misioneros y los religiosos? ¿Y cuándo empiezan estas misiones evangelizadoras? Efectivamente, ya desde el siglo XIV ya hay las primeras noticias de un papa que ya habla de las Islas Canarias en una bula, que eso ya es importante en el sentido histórico de ya la Iglesia Católica habla de unas islas que había que, pues evidentemente, cristianizar, ¿no? Porque eran lugares en donde existía el paganismo, ¿no? Así con las palabras que empleaban en aquella época, y ya pues desde los mallorquines, que ya en el siglo XIV empezaron a llegar, posteriormente franciscanos y otras órdenes religiosas que empezaron a llegar a Canarias con esa primera función que era pues intentar cambiar la religión, las creencias de los antiguos canarios por el catolicismo. Y esa labor la hicieron pues los misioneros en primer lugar. Esos misioneros que fueron llegando a las islas se establecieron muy pronto ya, digamos, de una manera fija, por así decirlo, no solo en Gran Canaria, sino también incluso en Fuerteventura. Y a partir de ahí empezar a navegar hacia el resto de las islas, llevando imágenes para ir cambiando un poquito la mentalidad. Las palabras era difícil que los aborígenes las pudieran consolidar, ¿no? El cambio cultural. Pero ¿cómo se empieza a proyectar ese cambio? Pues con imágenes de vírgenes. Curioso. ¿Por qué vírgenes y no Cristos, ¿no? O santos? No, eran vírgenes. Esas primeras imágenes, y además vírgenes con niños, que eso es importante recalcarlo, porque es el sentido de la maternidad y de la matrilinealidad. Esa es la palabra que se traba uno a veces. Lo matriarcal que existía en Canarias eran sociedades, las Canarias eran sociedades donde la mujer ponía, vamos a decir así, el apellido, no el nombre, lo daba la mujer, no el hombre. Por eso eran sociedades donde el papel de la mujer era muy importante a la hora del mundo, no solo doméstico o cotidiano, sino también el religioso y espiritual. Todo eso por el sentido de la fertilidad. Eso viene de atrás, muy atrás, desde el Paleolítico, ¿no? Donde la mujer es la que da la vida. Además hay un dicho bereber muy que siempre lo tengo en cuenta porque es que es fantástico, donde dice que el origen de todo es la mujer. De todo es la mujer. O sea que aquí eso te está hablando claramente de que los orígenes de los cultos, los orígenes de la fertilidad, que era lo importante en aquellas sociedades antiguas donde la esperanza de vida era 30 años, no era mucho más. O sea que estamos hablando de sociedades que había que buscar no solo la fertilidad humana, sino la fertilidad genérica en general, en la naturaleza, que lloviera, que diera frutos, en fin, todo este mundo vinculado a lo femenino se manifestaba también incluso en los dioses que tenían nombre femenino. El sol era femenino en el mundo antiguo. O sea, fíjense lo importante, digamos el astro más importante, el que marcaba los ritmos, era femenino. O sea que todos esos cultos, los sacerdotes, que los primeros monjes que llegaron por Canarias,
ya tenían planificado, ya conocían indígenas que habían sido esclavizados y les habían hablado y contado de cómo se vivía y cómo era la cosmovisión de los canarios, y las fueron plasmando a través de esas imágenes de vírgenes que fueron dejando por las playas, por todos lugares, para ir sincretizando, para ir cambiando un poquito la religión una por otra. Claro, supieron identificarlo y aprovecharlo en su beneficio. Pero ¿podemos hablar de una estrategia consciente de la Iglesia para facilitar la posterior conquista a través de la religión? ¿Fue la evangelización un primer paso para la dominación de las islas? Sí, por supuesto que sí, eso fue planificado. Por lo menos la cuestión religiosa, el cambio cultural, religioso en sí, eso sí está muy bien planificado por estos monjes que llegaron en un primer momento. Ya después la conquista militar, ya es un episodio un poquito posterior, que estaba empezando en Lanzarote y Fuerteventura, eran normandos que llegaron en un primer momento, y después ya poco a poco, como las islas, los territorios en aquel momento, por el señorío, la fuerza, el poderío que tenían los señores feudales, pues se compraban y se vendían, y así iban pasando de unas manos a otras, hasta que los reyes católicos ya pues decidieron ya llevar a cabo la conquista de Canarias desde el punto de vista real. Y a partir de ahí, pues bueno, el cambio fue mucho más drástico, y ya las tropas ya van llegando cada vez con más fuerza a Canarias, y se va mezclando lo que es la conquista militar con la conquista espiritual. Hay digamos ya una mezcla ya en esos momentos ya avanzados del siglo XV, pero en sus orígenes al principio era la cultura, el cristianismo, los primeros que empezaron a ir colonizando, conquistando, vamos a decir, la cultura, no el territorio en sí, pero sí la cultura, la forma de pensar, porque es clave, es fundamental cambiar la mentalidad. A los pueblos, si le cambias la mentalidad, no hace falta casi ni conquistarlos militarmente después, ya se dejan ir. Más las culturas antiguas, que tenían pues, un sentido diferente del mundo el que tenemos nosotros hoy, ¿no? Entonces digamos que empieza siendo una conquista religiosa y continúa siendo religiosa y militar posteriormente. O sea, cuando empezó la conquista militar, ¿ya habían adoptado las poblaciones ciertos ritos, ciertas ideas ya de la religión cristiana? Tenían nociones ya del cristianismo, porque aquí estuvieron previamente a la conquista también. Hubo mallorquines, monjes mallorquines, franciscanos que empezaron a llegar justo, pues bueno, al principio es verdad que Lanzarote y Fuerteventura casi se inicia como una conquista militar, pero poco después ya van a ser estos monjes los que van a llevar el conocimiento del cristianismo al resto de las islas, y la conquista militar llega después, detrás, ¿no? Pero sí que se ve esa fusión de ambos, digamos, poderes, ¿no? El militar y el religioso, pues confabulados para intentar cambiar la cultura, unos con unos intereses, otros con otros, pero al final era imponer una nueva sociedad, y todo eso comienza no solo con la conquista militar, sino también con las creencias. Es fundamental esto, porque las creencias te hacen que pierdas ese carácter guerrero de defensa, porque al final te dejas convencer por una cultura que te la venden como la cultura mayor, impuesta, la verdadera religiosa, y te hacen creer como que tus creencias son paganas, que no tienen sentido, que son falsas, y bueno. Los canarios tenían ya consigo amistosamente mallorquines que no pasaban de 20, y todos los años venían navíos a llevar de sus ordinarias mercaderías. No sabemos que ninguno fuese cristiano, porque fueron muy tercos. Solo a la Madre de Dios era a quien hacían sus fiestas y regocijos de luces y hogueras. Conquista de las 7 islas de Canarias, Tomás Marín de Cuba, 1687. Y hay una estrella que va a ser muy importante para entender las creencias indígenas y también ese sincretismo del que vamos a hablar, y es la estrella Canopo. Háblanos de ella y de su importancia para la población indígena. Sí, mire, la estrella Canopo tenía su propio nombre aquí en Canarias también. Los aborígenes le llamaban Chasirasi, o en Gran Canaria, eso en Tenerife, en Gran Canaria, Guayarmina. Están las dos denominaciones en esas dos islas, cómo se llamaba, pero es la misma estrella. Esta estrella es importante ya en el norte de África. Esto viene ya culturalmente del norte de África, con los primeros pobladores. Lo sabemos porque, bueno, un trabajo que hizo Viviana Paqués, una antropóloga de los años 50, o sea, que hizo un trabajo en el norte de África y hablaba ya de esta estrella, que esta estrella era la Balet, le decía
estrella Balet, que es el Canopo, era la estrella que en torno al 15 de agosto se manifestaba, se dejaba ver, y era la que muchas tribus bereberes adoraban, reverenciaban, festejaban como su madre, su gran madre, la que dio origen al mundo. Todo esto es mitología, pero esas creencias llegan con los primeros pobladores. Cuando hablamos de los primeros que llegaron a Canarias, los primeros indígenas, lo más importante que trajeron no fue solo las cabras, las ovejas, no, lo más importante fue la mente, el pensamiento, la cultura, su cosmovisión, la forma de entender el mundo, que eso lo van a plasmar también en estas islas, y van a darle sentido, el mismo sentido. Fíjense qué curioso tenía que ser que cuando viajan, cuando llegan a las islas por primera vez y llega la noche y observan el cielo y ven a las mismas estrellas que ellos veían en el norte de África, para ellos tiene que ser, me imagino, algo fantástico en el sentido de que sus dioses no los han abandonado. A pesar de que los sacaron de su territorio, huyeron de su territorio original, llegaron a un sitio donde estaban los mismos dioses, el mismo cielo. Y ese mismo cielo es algo que ellos comprendieron y entendieron que tenían que seguir reproduciendo, sus mismas creencias. Ajá. Pues lo van a hacer en Canarias, lo van a hacer igual, esas mismas creencias, y ahí vamos a encontrar esta estrella que es el origen de todo. La hablan así, Chasirasi, la madre, significa la madre del sol, la madre de Dios, la gran madre. Guayarmina protege hasta la sequía prolongada. ¿Qué pasa? Que Canopo es una estrella de invierno, sale el 15 de agosto y desaparece a finales de abril, con lo cual ya en todo el verano no se va a ver, vuelve a renacer, a aparecer otra vez después de 4 meses el 15 de agosto. Fíjense qué curioso, el 15 de agosto y el 2 de febrero, las dos fiestas principales coincide. Y eso de coincide, no lo ponemos entrecomillado, coincide con la aparición, el orto tanto vespertino como el orto helíaco, o sea, al amanecer y al oscurecer, de la estrella Canopo. Uh-huh. O sea que hay tantas evidencias de que estamos ante un cambio cultural de una estrella a una imagen, pero muy profundo en Canarias, ¿no? Y se acaba identificando, como sabemos, Canopo, Chasirasi, en el caso de Tenerife, con la Virgen de Candelaria, y Guayarmina con la Virgen del Pino, ¿no? Sí, efectivamente. Se acaba, pues claro, no queda más remedio que porque ya incluso hasta Alonso de Espinosa, que es un religioso que estuvo en el siglo XVI en Tenerife, al menos en Tenerife, pero que escribió la primera historia de la Candelaria, ya lo deja caer, lo ve perfectamente, que los aborígenes celebraban fiestas muy importantes de regocijo y demás, el 2 de febrero y el 15 de agosto, o sea, 2 fechas muy marcadas en el calendario, como dije antes. No es casualidad que esos 2 días sean el cambio de una estrella a una imagen de la Virgen, porque es que coincide perfectamente. Claro, así entendemos muy bien que ese cambio cultural es lo que empezaron a potenciar, evidentemente, los nuevos religiosos y los conquistadores para poder dar sentido al mundo indígena. Fíjense que las imágenes de las vírgenes van apareciendo en las playas, no se les aparece a los curas, a los obispos, se les aparece a los aborígenes. O sea, en territorios donde todavía hay aborígenes de la conquista, pues el sur de Tenerife sigue siendo dominado por los aborígenes, digamos lo eclesiástico, lo católico, lo religioso y lo castellano estaba en la zona de La Laguna y Santa Cruz, pero en el sur ahí era territorio indígena. Claro, las imágenes aparecen milagrosamente, siempre entrecomillado, claro, en esas zonas alejadas. En Gran Canaria, pues lo mismo. ¿Dónde aparece? No en Las Palmas ni en las zonas dominadas por los conquistadores, no, aparece en Teror, en un sitio también aislado donde era dominio indígena, donde ya los indígenas adoraban a un pino y a una fuente y los elementos de la naturaleza, con esa estrella que también está recogido, ¿no? Donde en ese pino no solo había una fuente, era muy alto, un pino emblemático, sino también había un lucero. Un lucero es una estrella, o sea, sucede lo mismo. O sea que estamos hablando de momentos, y fíjense, desde Teror, una cosa muy curiosa, desde Teror mismo de la iglesia donde estaba el pino, la estrella Canopo aparece, no como está más alto, no aparece el 15 de agosto, sino el 8 de septiembre. Aparece por primera vez. Fíjense qué curioso que el 8 de septiembre va a ser la gran fiesta del pino. O sea que todo está
tan claro, tan evidente de que estamos hablando de un cambio cultural, de una estrella hacia lo que es una virgen. Fíjense que en Teror, por ejemplo, en El Pino, costó muchísimo cambiar lo que era, porque los aborígenes y la gente de allí seguía adorando al pino, no a la virgen, que la virgen empezó a tener un protagonismo mucho más adelante, estamos hablando de siglos después. La gente iba por el pino, por sus piñas milagrosas y por todas las fuentes y todo esto que la naturaleza les marcaba, ¿no? Entonces, ahí se produce ese cambio en esas dos islas, y seguro que en esas dos islas es porque está recogido documentalmente, pero en el resto de las islas sucedía algo igual, similar. Después de ganada la isla por los cristianos y doctrinados e instruidos de la fe, aplicaron a Dios nuestro Señor el nombre de Eraoranján y a la Virgen María el de Moneiva. Y como estos isleños eran idólatras por la aptitud que en ellos había, ganaba crédito con ellos y hacía que lo adorasen. Abreu Galindo en Historia de Conquista de las 7 Islas de Canarias, siglo XVII. Y ya nos ha dicho varios elementos de cómo se va armando o produciendo este sincretismo, la identificación de la Virgen María con la maternidad, con la mujer, esa estrella de Canopo que se convierte en Chaxiraxi o en Guayarmina, y también nos ha hablado de cómo se ocuparon y reinterpretaron espacios que eran sagrados para los indígenas canarios, ¿no? Es decir, se aprovecharon esos mismos espacios. Efectivamente, o sea, los lugares de culto indígena no fueron abandonados. A pesar de la conquista, pues había muchos indígenas que todavía vivían en Canarias, que convivían y seguían manteniendo sus tradiciones, sus cultos. Eso está descrito hasta mucho tiempo después. Hay documentos que todavía en el siglo XIX y pues se hablaba de este tipo de cambios culturales, ¿no? En La Gomera, por ejemplo, hay un dato fantástico en el siglo XVIII donde el cura no me sale el nombre de Chipude, el cura de Chipude, todavía se cabreaba, se enfadaba y no entendía cómo los gomeros seguían subiendo a la fortaleza a matar cabritos y a hacer sus rituales allí. Vamos, eso en el siglo XVIII avanzado, o sea, está claro que seguían celebrando los indígenas sus fiestas y sus ciclos, ¿no? Pero poco a poco, evidentemente, se va cambiando no las fechas que se siguen manteniendo, lo que se va cambiando es el nombre, el nuevo Dios, un cambio cultural, ¿no? De pasar de las creencias naturalistas de los indígenas a las creencias cristianas, ¿no? Eso pervivió en el tiempo. Claro, entonces muchas de las iglesias ermitas al principio que se van a construir en Canarias, muchas de ellas, en el libro se recogen muchas, y las que quedan, claro, por estudiar, tienen un sustrato indígena. Quiero decir, desde esos lugares suceden algo pues extraordinario de fenomenología. Estamos hablando del cielo, una marca muy importante que establece las posiciones del sol en sus momentos claves, que hablamos de solsticios, que son los extremos del sol, o equinoccios intermedios, ¿no? Y los días consagrados a la estrella Canopo, que eso era otra parte también del calendario, que estamos hablando del 15 de agosto y el 2 de febrero. Y así pues se iban marcando en el espacio aquellos lugares que los indígenas seguían acudiendo por sus costumbres y sus religiones. Pues los cristianos lo que hicieron fue pues plantar una iglesia y cambiar el sentido, ¿no? Y entonces, desde su punto de vista, Miguel, ¿la población indígena habría sido convencida para adoptar esta otra religión, obligada? De todo un poco, efectivamente. Porque llegó un momento en el que también se llegaron a prohibir ritos, ¿no? Sí, no, eso se prohibía de entrada. Lo que pasa es que no se llevaban a cabo porque, claro, no había medios tampoco de controlar ese tipo de cuestiones. Los indígenas vivían más alejados hacia los montes y demás y seguían practicando sus creencias. Pero es verdad que se prohibía todo eso. A pesar de las prohibiciones se seguían haciendo sus rituales. Y es verdad que había una obligación de imponer la nueva religión. Eso nada más que llegan los primeros conquistadores ya se impone por la fuerza. La cuestión es que muchos indígenas también pues no les quedó más remedio que ampararse a las nuevas creencias porque ya su mundo pues estaba siendo destruido, ¿no? Y eso pues bueno, para tú destruir una cultura lo que tienes que hacer es cambiarle la cultura. No hace falta casi ni lo militar, sino cambiarle los hechos culturales, imponerle otro y con eso ya pues prácticamente se va y las nuevas generaciones y todo esto pues bueno, claro, estamos hablando de un cambio cultural
verdad que a veces es forzoso, es obligado, pero a veces también los propios indígenas no les queda más remedio que entrar por las nuevas creencias. ¿Cuánto se tardó aproximadamente en hacer este cambio de una religión a otra? Más o menos siglo XIV, me decía que empezaron a llegar los primeros religiosos hasta el final de la conquista. Sí, digamos que en el siglo XVI el cambio ya se empieza a producir en determinados espacios, pero no se generaliza. O sea, que estamos hablando de lugares que llegaron, el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, las zonas de interior, que estaban muy aisladas en aquellos momentos, se seguían mezclando los rituales cristianos con los cultos ancestrales, ¿no? Y eso, hay documentos, algunos documentos, incluso una grabación de Diego Cuscoy que en Tenerife, en los Altos de Güímar, le hizo una entrevista a un pastor de allí, un señor mayor, que todavía cuando le habló de qué creía, en qué creía, no creía en el cristianismo, no hablaba de Dios en la cruz, sino yo solo creo en el sol y en la Candelaria. Que algo puede haber es en la Virgen Candelaria, la Virgen de Candelaria. Y creo también que el Dios que nos domina para creer que lo demás son cuentos todos es el sol y la tierra. No tenemos otro Dios. El sol y la tierra. Es quien nos cría, quien nos salva, si estamos enfermos nos cura. Pero bendiciones. O sea, que estamos hablando que quedó mucho pensamiento y digamos que el mundo indígena traspasó el tiempo y llegó hasta el siglo XX prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos a veces unas nociones de lo cultural que van encajando poco a poco. Estamos descubriendo que el mundo indígena, digamos, su pensamiento se mezcló, pero llegó hasta nuestros días. O sea que no hay que ir tanto para atrás para ir descubriendo poco a poco las cosas que nos han llegado hasta hoy, que somos pues producto de una fusión cultural, eso está claro. Y en el libro explica, Miguel, cómo en las Vírgenes Canarias, pues por lo menos en Candelaria y en El Pino, se tienen elementos, la imagen, como el sol, la luna, las estrellas, que se pusieron para favorecer ese sincretismo con la cultura indígena. Sí, el cambio va, digamos que paralelo a las creencias indígenas. Quiero decir, si los indígenas creían en esa estrella, Chasirasi, si creían en ese culto a los astros, los cristianos lo van a ir cambiando poco a poco. Y es que el cristianismo no se impone así por la fuerza, se impone evidentemente, pero no llega a todo el mundo igual. Y no todo el mundo lo va a respetar igual. De hecho, el cristianismo tuvo que cambiar también y adaptarse para ir metiendo poco a poco. Fíjense, las iglesias, todas las iglesias cristianas, las antiguas, están orientadas este-oeste. O sea, era una forma de unir, de atar lo que era lo terrenal, el espacio, con el tiempo, y ese tiempo que los antiguos adoraban, que eran los solsticios, que eran, pues todo eso, el cristianismo siguió usando esos elementos. Las iglesias se orientaban en esos lugares, así, de este-oeste, porque era el nacimiento de Cristo siempre en el este y el poniente al oeste, ¿no? Eso es un paso importante para entender cómo las iglesias cristianas todavía seguían respetando ese orden antiguo que se hacía, ¿no? Pero no solo eso, sino que incorporaron elementos. Si nosotros vemos una talla de la Virgen de Candelaria o el Pino, veremos que de las vírgenes canarias en general, suelen tener una media luna a los pies, suelen tener un arco de sol alrededor y con 2 estrellas. O sea, que estamos hablando de la luna, el sol y las estrellas siguen presentes en el mundo cristiano. Y es llamativo el texto que contenía esa primera imagen de la Virgen de Candelaria, ya desaparecida. ¿Qué tipo de escritura era y qué decían esas inscripciones? Bueno, ese es un tema complejo, muy complejo. La traducción la hizo Ignacio Reyes, un lingüista, pero claro, ahí es difícil porque está la duda si esa traducción, si esa escritura estaba desde el principio o si se añadió después, pero bueno, sea como sea, ahí hay una loa bastante importante, pero está claro que está escrita en una lengua que no es cristiana, que no es una lengua castellana. Estamos hablando de una lengua muy antigua y que pueda ser una variante o mezcla o fusión de berber y cristiana, o no se sabe, hay hipótesis para todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Miguel Martín González, autor del libro del que hemos hablado hoy, Chasirasi, Sincretismo Religioso en Canarias, que pueden encontrar todavía en sus librerías, de la editorial Bilenio Publicaciones. Muchísimas gracias, Miguel, por contarnos lo interesante que fue, ¿no? Ese sincretismo, esa fusión entre ambas creencias. Muchísimas gracias a ti.
programa montado por Fernando Mínguez y con la voz de Víctor Reyes y Cintia Quintana en los textos históricos. Gracias por acompañarnos. Un saludo. In forma